Bueno, pues demos inicio. De entrada, ¿qué es la base del cráneo? Vamos a definirla como la superficie ósea sobre la que descansan las estructuras del encéfalo. ¿Qué era el encéfalo? ¿Me recuerdan? El cerebro. Ah, no exactamente. El cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Ok, que en conjunto más bien forman las estructuras que se encuentran al interior del cráneo, justo. Y algunas de ellas son los hemisferios, justo el cerebelo, el tallo con sus distintos niveles. Entonces, todo lo que se encuentra al interior del cráneo es el encéfalo. Y específicamente, habíamos revisado que sobre la base, pues descansaban principalmente los hemisferios cerebrales. Ahora va a tener dos caras, una endocraneana y una exocraneana. ¿Por cuál de las dos caras es sobre la que descansa directamente el encéfalo? ¿Por la endo o la exocraneana? La endocraneana. Claro, por la endocraneana, ¿sale? Y pues en ambas regiones, sobre todo en la endocraniana, podemos identificar los límites de cada región del piso, los huesos que la conforman y pues justamente como es un sitio de entrada muy importante y de comunicación entre la cabeza y el cuello, pues hay estructuras que van hacia la cabeza o van hacia el cuello, es decir, van en dirección ascendente o descendente y por eso pues se presentan muchos agujeros o forámenes que les van a permitir atravesar hacia su destino. Entonces, la base del cráneo, recuerden, la vamos a dividir en la base o piso anterior, el piso medio y el piso posterior. ¿Se acuerdan? Les había comentado que era este piso como una escalerita donde el piso anterior es mucho más alto, luego el piso medio descendíamos y luego el piso posterior estaba todavía más abajo. Entonces, sobre el piso anterior, ¿qué lóbulo cerebral descansaba? ¿Se acuerdan? Frontal. Frontal, muy bien. Sobre el medio, ¿cuál hemisferio, perdón, cuál lóbulo descansaba sobre? Parietal, Muy bien. ¿Cuál? parietal, No, abajo. Temporales. El temporal, justo. Y en el piso posterior, Occipital. no es cierto. O no directamente. ¿Qué había debajo del occipital? cerebelo, Eso, el cerebelo. Muy bien. Entonces, de todos los pisos, pues vamos a identificar lo que comentábamos, sus límites, los huesos que lo conforman y los forámenes que va a contener. Entonces, el piso anterior lo delimita la porción orbitaria del frontal. La porción orbitaria es la que se encuentra horizontal sobre la órbita, justamente, y que se continúa con la porción escamosa, que es más vertical, la porción que podemos palpar sobre nuestra frente. En el límite posterior participa el esfenoides, sus alas menores a los lados, y en la región medial el plano esfenoidal. Y también, bueno, esos son sus límites, acuérdense. Los huesos que lo conforman propiamente, pues son el frontal. El frontal rodea en el centro al hueso etmoides y en la región posterior el etmoides se articula con el esfenoides. Entonces recuerden del hueso frontal, ¿cuál es la región de este hueso que va a participar en el piso? Las láminas orbitarias. En el caso del etmoides, podemos observar en una vista superior la lámina cribosa y justo en el centro la crista Gali.
Y del esfenoides ya comentábamos en el límite posterior, lo va a conformar el plano esfenoidal en la región medial y las alas menores en la región lateral. Aquí vamos a encontrar algunos forámenes. Tenemos el foramen ciego, que se encuentra entre la cresta frontal y la crista gali. Los huesos etmoidales, justamente en los sitios donde se articula el hueso etmoides con el frontal. Y la lámina cribosa, que resulta importante porque es atravesada por fibras del primer nervio craneal. ¿Hasta aquí alguna duda con el piso anterior? No, No, doctor. Muy bien. En el piso medio, nuevamente identificamos su límite. Ahora, el límite anterior son las alas mayores. Acuérdense, las alas mayores y el cuerpo del esfenoides. En el caso del piso anterior que revisamos ahorita, acuérdense que forman parte de las alas menores del esfenoides. Entonces, el piso medio son totalmente las alas mayores. Por eso es el límite anterior. Y el límite posterior tenemos como referencia el borde superior de la porción petrosa del temporal. O recuerden que también lo pueden encontrar como el peñasco del hueso temporal. Está conformado, entonces, acuérdense, principalmente por el hueso esfenoides, que al centro tiene un cuerpo y hacia los lados se extienden justamente sus alas mayores. En este piso vamos a encontrar más forámenes y por lo tanto vamos a encontrar también eh, más nervios craneales y estructuras asociadas a estos forámenes. Entonces, medialmente encontramos el conducto óptico por el que sale el segundo nervio craneal. Entre las alas mayores y las alas menores vamos a encontrar la fisura orbitaria superior, o también llamada, ¿alguien se acuerda cómo? Si se encuentra entre las alas mayores y menores del esfenoides, ¿cómo se le conocía también esa fisura orbitaria superior? El foramen rasgado. No, ese está más posterior. Acuérdense, entre estructuras del propio esfenoides. ¿La hendidura qué? esfenoidal. La hendidura esfenoidal, ¿sale? Entonces recuerden que eh, estamos identificando incluso el orden en el que se encuentran los forámenes. Primero pusimos la lámina cribosa, ahora tenemos el conducto óptico y vean, ahora viene el segundo nervio craneal. Recuerden que van uno, digamos, detrás del otro, entonces por la fisura orbitaria superior sale el tercero, el cuarto, la primera rama del quinto y el sexto. ¿Queda claro? Sí, Entonces, fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, 3, 4, primera rama del trigémino y el sexto. Pero como el trigémino tiene 3 ramas, recuerden, pues para continuar tenemos que darles salida. Entonces, ¿por dónde le damos salida a las otras 2 ramas del trigémino? Por el foramen redondo mayor va a salir la segunda rama y por el foramen oval va a salir la tercera rama. Cercano al foramen oval, lateral y posterior, vamos a encontrar al foramen espinoso, anteriormente llamado el redondo menor. Por este foramen espinoso va a atravesar el paquete neurovascular, recuerden, meningio medio. De los componentes, uno de los más importantes, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La arteria meningia media. La arteria meningia media, justamente. Y medialmente al oval y al espinoso vamos a encontrar al foramen lacerado o rasgado. Recuerden que
este foramen se encuentra generalmente cubierto por cartílago. Y entonces, bueno, más adelante los vamos a identificar. ¿Hasta aquí alguna duda con el piso medio? No, Muy bien. Ahora, en el piso posterior, vamos a delimitarlo. Anteriormente, tomamos como punto de referencia un límite del que vimos ahorita en el piso medio. El borde superior de la porción petrosa del temporal. ¿Sale? Acuérdense que de la porción petrosa, ¿sí? De la porción petrosa hacia adelante es piso medio y de la porción petrosa hacia atrás es piso posterior. Es como una montañita. Entonces, el borde, el punto más alto de esa montaña es el límite entre ambos pisos. Hacia adelante, piso medio, hacia atrás, piso posterior. Y el límite posterior, pues es la propia región basal del hueso occipital. La región basal, de manera similar como el frontal, pues es horizontal y termina donde empieza a verticalizarse, formando la porción escamosa del hueso occipital. Entonces, ¿quién forma por completo este piso? El hueso occipital. Hacia este espacio, la cara posterior de la región petrosa del temporal nos ofrece el conducto auditivo interno, o también llamado, ¿se acuerdan? ¿De qué otra manera? Conducto El auditivo interno meato auditivo o meato acústico, ¿sí? O meato acústico interno, porque ¿dónde está el externo? en el exocráneo o algo así. Ok, ¿en qué norma lo podrías ubicar del cráneo? En la lateral, En la norma lateral, justamente. Entonces, el conducto auditivo interno, pues como su nombre lo indica, hacia dónde nos lleva, pues hacia el oído interno. Entonces, ¿cuál nervio craneal se dirige a esa región específicamente para recibir información desde esa región? ¿Cuál nervio craneal? Ahí hay dos, vean, porque se van dos nervios craneales por este conducto auditivo interno. Entonces, ¿cuál de estos dos es el encargado como tal del oído interno? el vestíbulo coclear, El vestíbulo coclear, ¿sale? Pero recuerden que pues también va acompañado por el facial. El facial se introduce en el conducto auditivo interno y recorre el hueso temporal. De hecho, pasa más bien por el oído medio y luego sale del hueso temporal por otro foramen. ¿Alguien recuerda cuál era ese otro foramen? el foramen estilomastoideo o algo así. Justamente, muy bien, por el foramen estilomastoideo. Entonces el facial atraviesa, recorre al temporal y luego sale, a final de cuentas. Pero el que sí se queda en ese sitio, en la porción petrosa, porque ahí se encuentra el oído interno, pues es el nervio vestíbulo coclear. Muy bien. En la articulación de la porción petrosa con el hueso occipital, vamos a encontrar al foramen yugular. En este caso, vean, si le damos continuidad a los nervios craneales, si ya le dimos salida al 7, al 8, luego vamos con el 9, 10 y 11, que salen juntos por el foramen yugular. Recuerden, los nombres son muy sugestivos. Entonces, por el foramen yugular, además, ¿cuál es la vena que se origina y drena el flujo sanguíneo de la cabeza en dirección hacia el cuello?
La carótida. A ver, les digo que los nombres son muy sugestivos. Vena, Yugular. La vena yugular. yugular, cuidado. Cuidado, no, ya, no, les comentaba, ¿no? No existe arteria yugular ni vena carótida, no se me confundan, ¿sale? Entonces, la yugular sale en conjunto con los nervios craneales 9, 10 y 11. Acuérdense, ¿qué particularidad además tenía el 11? ¿Alguien se acuerda? Antes de salir por el foramen yugular con los otros dos nervios craneales, ¿qué ocurría con él? Sale de la espina, digo, médula Ok, espinal. se originaba de la médula espinal, iba en dirección ascendente desde los segmentos cervicales y luego, ¿a dónde se metía? Por el foramen magno. Muy bien, por el foramen magno hacia el cráneo, ¿no? Entonces, este nervio craneal, el 11, primero atraviesa en dirección ascendente el foramen magno, entra al cráneo y una vez que ya entró, sale por el foramen yugular en conjunto con el 9 y el 10. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Encontramos además el foramen magno, que nos conforma el límite del eje encefalomedular, es decir, de las estructuras del sistema nervioso central. Y a los lados del foramen magno, en el hueso occipital, vamos a encontrar el conducto del hipogloso, donde finalmente sale nuestro último nervio craneal. Entonces, pues estos son una manera de organizar los forámenes, los huesos, en ese orden que puede tener un sentido con relación a los nervios craneales. Y pues nos vamos a encargar ahora de identificarlos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Muy bien. Por acá les enlisto los nervios craneales con sus nombres respectivos. ¿Ya se los aprendieron? Ya. Perfecto. Entonces, pues haciendo énfasis que por la base del cráneo, acuérdense, piso anterior, solamente sale el primero. Piso posterior, del segundo al cual, Sexto. Bueno, inicio del sexto, sexto. justo, hacia el sexto. Y pues piso posterior del séptimo en adelante. Un segundo. A ver, ¿ya ven mi pantalla por ahí? Sido. Muy bien. Entonces, continuamos siempre ubicándonos, ¿no? En nuestro sujeto anatómico. Entonces, tenemos una vista Anterior. anterior del cráneo. Rotamos, por acá tenemos una vista Lateral derecha. lateral derecha, muy bien. Una vista Posterior. posterior. De aquí vamos a tomarlo de esta manera y observamos ahora una vista Superior. superior. Entonces, aquí arriba donde está el cursor, que si le ponemos ejes, aquí, ¿qué sería? Anterior. Anterior y hacia abajo a la pantalla, Posterior. posterior. ¿Qué lado tenemos por acá? Izquierdo. Izquierdo, justamente, y derecho, ¿no? Entonces, anteriormente identificamos al hueso frontal, que se articula posteriormente con los dos huesos parietales. Los vamos a quitar a los parietales, ¿sí? Y posteriormente, pues ya nos permite ver también que se asoma el hueso occipital.
Entonces, de esta manera podemos observar desde una vista superior la base del cráneo. En una vista, vean, un poco más posterior y lateral, observamos cómo, pues es la zona, justamente el piso sobre el que descansan las estructuras del sistema nervioso. Entonces, el sentido de profundidad es el que a veces nos cuesta trabajo entender, pero justo recuerden que es como una escalera donde la región más anterior es la porción más alta, luego descendemos al piso medio, que es como un escalón debajo, y finalmente al piso posterior. Entonces, así lo podemos identificar. Los huesos que conforman, que participan en la base del cráneo, de anterior a posterior, observamos los huesos frontales. Recordemos específicamente qué regiones de los frontales. La porción orbitaria. Muy bien, la porción orbitaria. Y vean cómo medialmente se articula con este hueso, el etmoides, que nos ofrece en esta vista superior, a los lados la lámina cribosa y en el centro la crista galli, que lo mismo, si hacemos una vista más lateral, podemos identificar cómo la crista galli sobresale en la región media. ¿Ya la identificaron a la crista galli? Sí. Muy bien. Y detrás del frontal y el etmoides, nos articulamos con el esfenoides. ¿Sale? Entonces, en el esfenoides, recordemos esta primera porción que nos ofrece todavía como parte del piso anterior. ¿Quién es? Las alas menores. Las alas menores, justo, ¿sí? Las alas menores. Al centro, el plano esfenoidal, ¿sí? Y pues bueno, ambas alas menores a cada lado. No confundir justamente las alas menores con las alas mayores. Entonces, si revisamos solito al esfenoides, vean, en la vista que tenemos, vamos a identificar cómo, si lo vemos desde una vista postero inferior, lo que les estoy delimitando con el cursor, ¿qué sería? Las alas menores. Justamente las alas menores, y debajo, vean, esta ala mucho más grande, ¿quién es? Las alas mayores. El ala mayor, justo. Entonces, vean, desde una vista superior se me complica quizás separar las menores de las mayores. No veo un límite claro, pero justo cuando yo lo observo desde una vista posterior inferior, veo que están separadas. ¿Sí? ¿Ya nos ubicamos? ¿Cómo vamos? Bien. Bien. Perfecto. Entonces, las alas menores, recordando, forman parte del piso anterior en conjunto con el plano esfenoidal aquí en el centro, y las alas mayores con pues el cuerpo al centro y las alas a cada lado conforman el piso. ¿Cuál? Piso medio. El piso medio. Y pues justamente por eso el límite son esta región entre las alas menores y mayores del esfenoides. Como parte del piso medio, también participa una porción del siguiente hueso, del hueso temporal. ¿Cuántas regiones tenía el temporal? ¿Se acuerdan? Bueno, o que observamos en esta vista. ¿Cuáles porciones hablábamos del temporal? Fíjense, lo vamos a ver solito. Vean, esa es una vista, esa sería una vista, ¿la identifican? ¿Qué vista sería? Anterior. Anterior. Anterior, muy bien, donde la superficie que les estoy mostrando con el cursor sería la superficie interna que da hacia la base del cráneo, vean. Esta es la superficie que da hacia la base del cráneo. Y vean, si lo roto aquí, ¿esta qué vista sería? Lateral derecha.
Lateral derecha, muy bien, lo identifico. Por ejemplo, vean aquí que sobresale del temporal. El proceso cigomático del Muy temporal. bien, muy bien. El proceso cigomático del hueso temporal que en conjunto con el otro hueso, con el hueso cigomático, pues forman el arco cigomático. Identificamos, vean, el proceso ¿cuál? Mastoides. Mastoides, el proceso Estiloides. estiloides. Por acá el conducto auditivo externo. E identifico esta porción, digamos, más o menos circular, que corresponde a la porción escamosa del temporal. Fíjense, esta es la porción escamosa. Y si rotamos, vean, esto sería ahora una vista Posterior. posterior, y si rotamos ahora por completo, ¿esta qué vista sería? Lateral izquierda. ¿Segura? Fíjate, ¿eh? Venimos de la lateral derecha, ¿ya viste? Este es tu hueso temporal derecho. ¿Cómo llegó el hueso temporal derecho al lado izquierdo? Entonces, más bien si esta es una vista lateral o externa a esta, ¿cómo le podemos llamar a esta cara? Interna. Exacto. O medial, Medial. justo. Su cara medial, interna. Claro, lo estamos viendo desde la izquierda, pero no vayan a confundir ahí justo el hueso, ¿no? En todo momento, pues es el hueso derecho y nada más lo estamos revisando desde sus distintas caras. Entonces, en esta cara interna, vean, podemos observar con detalle esta región del hueso temporal. ¿Quién era esta región? La porción petrosa. La porción petrosa, muy bien. ¿Se acuerdan por qué se llamaba porción petrosa? Porque Porque es era muy muy dura. duro. Porque era muy dura en consistencia, que igual pues en aspecto, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué era tan dura? Porque protege al oído interno. Porque protege al oído interno principalmente, pero pues también al oído medio y al oído externo. O sea, básicamente el hueso temporal es donde se encuentra alojado este sentido en todas pues sus regiones anatómicas. Eh, esta porción petrosa, vean cómo parece pues una montañita. Entonces, lo que les estoy delimitando con el cursor, ¿qué sería? ¿Se acuerdan? Les dije, recorran con su dedo ese borde. Es el puente. Ah, no, ¿el puente cuál? ¿Sí es el puente? ¿El Este, petroso? puente Petroso. Ah, ok, no lo había leído de esa manera. Ah, por eso dije puente cuál, porque generalmente lo encontramos como borde superior de la porción petrosa o del peñasco del temporal, pero no lo había leído como puente Petroso. ¿Dónde lo leíste? Creo que es que para complementar vi imágenes Ujú. y Ah, lo muy bien. vi en, creo que lo vi en Pinterest, pero Ah, no sé ok, si está ok, bien. ok. O sea, tiene sentido. Habría que buscarlo. Muy bien. Entonces, este borde superior de la porción petrosa, ¿sí? Entonces me delimita, acuérdense, hacia adelante, ¿cuál piso? Al medio. Al medio y hacia atrás el piso posterior. Entonces, vean, la porción petrosa incluso pues tiene una superficie. ¿Esta superficie cuál sería? ¿Cómo le llamarían de la porción petrosa? Fíjense, vista medial, vista posterior, vista anterior. Entonces, esta sería como la superficie anterior de la porción petrosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, si lo rotamos, aquí tengo la superficie posterior de la porción petrosa. Y vean, la superficie posterior que da hacia el piso posterior que me ofrece aquí. Vean, El conducto auditivo ¿cuál de los dos? interno. El interno, muy bien, ¿sí? Y vean,
Ahora, vamos a complicarlo un poquito más. Vean, aquí estoy observando justo el vértice de la porción petrosa. ¿Ya lo vieron? Justamente el vértice está apuntando hacia mí, directo. ¿Ya lo observaron? Sí. Fíjense, este foramen, este conducto, justo ahí sobre el que se encuentra el cursor, ¿cuál es? Ahí está desembocando un conducto. El conducto carotídeo. Muy bien, el conducto carotídeo, ¿sí? ¿Quién recorre al conducto carotídeo? La carótida. ¿Cuál de las tres? Vamos, ayúdenle. La carótida, no, espere, se me olvidó. Es que son tres. La Acuérdense, branquiocefálica. acuérdense, si va al interior del cráneo, ¿cómo se llamará? ¿Qué apellido tendrá esa carótida? Interna. Interna. Es interna, ¿sí? O sea, la carótida, la carótida tanto común, interna y externa, del lado derecho son ramas del tronco brachiocefálico, ¿sí? El tronco brachiocefálico es a su vez una rama del arco de la aorta. Entonces tenemos carótida común, tanto derecha como izquierda, y pues ambas dan origen a una carótida común externa y una carótida común, perdón, una carótida externa y una carótida interna. Entonces, la que se mete al cráneo es la interna, ¿sí? ¿Y cuál era la importancia de la externa? ¿Qué región irrigaba la externa? ¿O por qué era importante? Si no se mete al cráneo, ¿a dónde creen que vaya? Hacia la cabeza, el cuello, entonces la externa va a dar ramas en todos los tejidos blandos de la cabeza, ¿me explico o no? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿El conducto carotídeo es parte del, del piso posterior o del medio? De ninguno. Es que no, si te fijas, es un foramen que está desembocando. El piso es esto. Más bien, el conducto va por debajo del piso, ¿ya viste? Sí, entonces no cuenta como parte de No, ninguno de los dos. ajá, no cuenta como tal de la base, pero si recuerdas, pues es un punto de referencia importante porque por aquí sale la carótida interna e inmediatamente salía por el conducto, pasaba por encima de cuál foramen, Rasgado. del foramen rasgado, ¿ya vieron? Sí. Entonces, quiero que nada más para complementar esta idea del conducto carotídeo, recuerden que la entrada al conducto, ¿en qué cara la observamos de la base del cráneo? Aquí, ¿qué vista estamos haciendo del hueso temporal? Inferior. Es una vista inferior, ¿ya vieron? Entonces, vean, aquí tenemos la entrada al conducto, ¿ya la identificaron? Se la estoy marcando con el cursor, ¿sí o no? Ya. Sí. Identificamos la entrada al conducto y vean, aquí viene el conducto, lo estoy intentando delimitar igual con el cursor y luego vean, ahora nos ubicamos en la desembocadura del conducto, ¿sí? Ya lo localizamos un poco mejor. Sí, gracias. Entonces, fíjense, ahí ponemos a la carótida justamente atravesando su conducto y si lo observamos desde una vista inferior, vean, ahí estamos identificando cuál carótida interna, la de qué lado. ¿Derecho? La derecha, muy bien, entonces fíjense, si desvanecemos el hueso temporal, podemos identificar justamente cómo la carótida va
en su conducto. Y una vez que sale de su conducto, vean, pasa por encima de qué foramen. Identificamos qué foramen es este. El Rasgado. rasgado. El rasgado o lacerado, ¿sí? Muy bien. Entonces regresamos por acá. Y finalmente, fíjense, el esfenoides posteriormente y el hueso temporal posteromedialmente se articulan con este último hueso, que es el hueso occipital hacia el piso posterior, ¿sale? Entonces el hueso occipital, nuevamente, si lo aislamos de los demás, vean cómo tiene una porción horizontal. ¿Esta qué vista sería? Lateral Lateral. derecha. Lateral derecha, muy bien. Vista Posterior. posterior, aquí vean qué nos ofrece, qué será esta saliente. Protuberancia del occipital. Exacto, la protuberancia externa. Por aquí observamos los límites de la sutura lambdoidea, ¿sí? Vean, ¿esta qué vista sería? Inferior. Inferior, donde observamos sus cóndilos y pues justamente a la región media, el foramen magno. La vista lateral desde el otro lado. Y aquí vean, entonces observamos esta región horizontal que corresponde a la base del occipital y la porción que empieza a verticalizarse corresponde a ¿cuál porción? ¿Cómo se llamaba? La escama del hueso occipital, ¿sí? ¿Queda claro? ¿O no? Sí. Vean, de esta porción basal que me interesa para la base del cráneo, justo vean aquí en el cursor, sería como más o menos ese límite, ¿no? Entre porción basal y escama. Entonces, fíjense, tenemos, yo les digo, por aquí si nos acercamos como una rampita, ¿ya vieron? ¿Quién es este proceso que tiene como una rampita ahí en dirección inferior hacia el El foramen clivus. magno? Exacto, el clivus o proceso clival, ¿sí? Al centro el foramen magno y en la región posterior, aquí, las fosas de quién dijimos que ocupaba directamente este piso, ¿se acuerdan? El cerebelo. El cerebelo. Entonces, estas fosas, vean, que observamos justo por las impresiones de los hemisferios cerebelosos, pues se les conocen como fosas cerebelosas, ¿sí? Fosas cerebelosas. Como hay un hemisferio cerebeloso derecho, no izquierdo, pues ¿qué los separa? Una cresta occipital interna, que si la seguimos, pues llegamos hasta una protuberancia occipital interna. ¿Queda claro o no? Sí. Luego recuerden, el foramen magno es un límite. ¿Para qué dijimos que era límite el foramen magno? ¿Se acuerdan? Para el tubo neural. Para estructuras del tubo neural, acuérdense, hacia arriba, lo que está al interior del cráneo, que se llama Encéfalo. encéfalo, y hacia abajo, lo que va en la columna vertebral, Médula espinal. la médula espinal. Entonces, el eje el límite del eje encéfalo-medular. Entonces, pues así como observamos, ¿no? Que sobre las fosas cerebelosas descansa el cerebelo, ¿sí? Sobre el clivus, ¿qué estructura del encéfalo descansa? ¿Se acuerdan? El tallo cerebral, ¿sale? Bueno, entonces fíjense, ahí a los lados del foramen magno observamos
esos forámenes, ¿cuáles serían? Ese conducto. El yugular. No, a los lados del foramen magno, fíjate, El conducto del hipogloso. el conducto del hipogloso, fíjate, el yugular estaría más bien aquí, porque aquí se está articulando el occipital con los huesos temporales. Fíjate, vamos a regresarlo a su sitio. ¿Ya lo viste? Ah, ok, sí. Justo. Entonces, pues ya teniendo los huesos, básicamente identificamos los forámenes de manera muy sencilla. ¿Alguna duda con los huesos hasta aquí, cómo están conformados? ¿Les quedó un poquito más claro la ubicación tridimensional y esto? Sí. Ninguna duda. Muy bien. Entonces, fíjense, vamos a ponerle los forámenes con los nombres. Entonces, identificamos piso anterior, hueso, Etmoides. 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 Entonces, por la lámina cribosa, ¿cuál nervio craneal salía? Acuérdense en orden. El 1, El El uno. 1. el Muy bien. olfatorio. El olfatorio. Luego, fíjense, identificamos hacia el piso medio el esfenoides. Recuerden que si trazamos aquí una línea, el plano esfenoidal todavía es parte del piso anterior, pero hacia atrás ya es piso medio. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llamaban estos procesos en el esfenoides? Erigoideos. No, Crinoides. clinoides. Los pterigoideos están por la cara inferior, ¿sale? Entonces, acuérdate, los clinoides anteriores y clinoides posteriores en relación a qué estructura formaba el cuerpo aquí en la región medial. Silla La turca. silla turca. La silla turca o llamada también fosa Hipoficiaria. hipofisaria, ¿sale? Entonces recuerden, medial a los procesos clinoides, ¿a quién busco? Vean a qué foramen, a qué conducto. Medial al proceso El óptico. clinoides, al conducto óptico. Entonces, por el conducto óptico, ¿qué nervio craneal sale? El óptico. El El 2. El 2, recuerden, nos vamos en orden. Y entonces, fíjense, desde esta vista también podemos identificar, vean, nos ubicamos otra vez. Entonces, lateral e inferiormente, ahora en este espacio entre el ala menor, ¿sí? Y el ala mayor, ¿cómo se llamaba este espacio? ¿Se acuerdan? Vean, desde la cara, desde la vista superior, nos cuesta un poquito de trabajo a veces identificarlo, ¿no? Pero justo si descendemos y observamos justo esa región donde termina la menor o bueno, se separan las alas, ¿cómo se llamaba? Fisura orbitaria superior. O también llamada como Hendidura esfenoidal. hendidura esfenoidal. Entonces recuerden, los nervios craneales van en orden, por lo tanto al 2, ya ahora que el cual le sigue, El 3. el 3, luego El 4. El 5. 4, el 5, ¿cuál rama del 5? En orden, La acuérdate, primera, la la oftalmica. primera y luego Sexto. el sexto, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fisura orbitaria superior. Acuérdense, ambos forámenes los podemos ver incluso desde dónde, si va el nervio óptico, fisura orbitaria, entonces los podemos observar desde qué región, Orbitaria. desde la órbita, donde fíjense, por aquí me ofrece parte de la superficie orbitaria, de la cara del ala mayor del esfenoides, y fíjense, allá observo la fisura orbitaria superior y medialmente, ¿quién será este conducto? El óptico. El óptico, muy bien, justo. Entonces regresamos, damos vuelta. Acuérdense que para poder continuar con los nervios craneales, primero nos tenemos que regresar por quiénes nos faltaron. Ya habíamos brincado al sexto, pero ¿quiénes nos habían faltado? Las ramas del quinto. Exacto, la segunda y tercera rama del trigémino, ¿sale? Entonces vean, justo hacia el vértice, vean, posterior e inferior de la fisura orbitaria superior,
encuentro este foramen, vean, está medio escondido justamente, pero lo voy a buscar, vean, en relación, cercano, ahí donde termina, donde tiene un vértice, la fisura orbitaria superior. Vean, ¿este foramen quién es? El redondo mayor. El redondo mayor, que si se fijan, tiene más bien una dirección anterior, no se abre hacia abajo, más bien se abre hacia adelante, por eso también resulta un poco complicado observarlo desde la vista superior, pero ya lo ubicamos, ¿dónde está? Sí. Pues ahí está el redondo mayor. ¿Quién sale por ahí? La rama 2 La del segunda. trigémino. Muy bien, la segunda rama del trigémino, el nervio maxilar. La primera es la rama oftálmica. Y luego vean, posteriormente en el ala, ¿sí? Encontramos estos 3 forámenes, vean, orientados, o los podemos identificar de medial a lateral o al revés. Entonces, por sus formas, incluso, el que se encuentra en medio, vean, ¿cuál sería? El oval. El oval, ¿sí? Entonces, vean, no confundamos el redondo con el oval, que pues es muy característica su forma. Y vean, lateral y posteriormente al oval, ¿a quién encontramos? Al espinoso. Al espinoso, ¿sí? Entonces, del otro lado, el foramen más medial que se encuentra entre el hueso esfenoides, el temporal y el occipital, ¿quién es este foramen? El rasgado. Rasgado. El rasgado o lacerado, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Alguna Sí, duda? Lo que se ve abajo del foramen rasgado es el proceso pterigoideo sí, del esfenoides. A ver, vamos a darle la vuelta. Justo parece, sí, es parte del proceso pterigoides, fíjate. Justo es esta saliente que se alcanza a observar, ¿no? Nada más que desde la vista superior, porque está hacia allá abajo, ¿me explico? Sí. Entonces, dato curioso, fíjense, ayer el doctor Diego me comentaba que un libro muy importante de anatomía, el Gray de anatomía, el real, existe un Gray de anatomía, búsquenlo, menciona que esta realmente es una articulación cartilaginosa que se forma entre 3 huesos, entre el esfenoides, entre la porción petrosa del temporal y la porción o el proceso clival del occipital. Entonces, como tiene cartílago, entonces, ¿qué tipo de articulación sería? sínfisis. O que la otra es cartílago, no fibrocartílago. Sincondrosis. Sincondrosis, entonces, pues le llaman sincondrosis. ¿Sincondrosis qué? ¿Cómo le pondrían? ¿Cómo se les ocurre? Ya les nombré las estructuras que lo conforman, entonces, Esfenotemporal. pero te faltó uno, ¿no? Esfenotemporal occipital. Justo más o menos, pero fíjense, todavía más puntual, esfeno, petro, clival, por las regiones en específico que la conforman. ¿Sí? ¿Queda claro por qué o no? Los confundí más. Ah, sí está claro. Muy bien. Entonces recuerden que justo, ¿no? Ese foramen está cubierto por cartílago y entonces le sirve como piso. ¿A cuál arteria? A la carótida.
a la carótida interna, justo. Y además recuerden que puede atravesarlo el nervio, ¿cuál? El petroso. El petroso, justamente, el nervio petroso mayor. Muy bien. Ahora, fíjense, hacia la superficie posterior, ya habíamos quedado de la porción petrosa. Aquí está esta línea, vean, es el borde superior de la porción petrosa. Entonces, aquí les muestro la cara posterior de esa porción petrosa. Y entonces, ¿a qué nos ofrecía? ¿Quién era este foramen? El conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, muy bien. Entonces, ¿cuáles nervios craneales se iban por ahí? El 7 y el 8. 7 y el 8, muy bien. Entonces, identificamos luego cómo en la articulación entre porción petrosa y porción basal del occipital se queda este foramen. ¿Quién es este foramen? Vean, El yugular, el yugular. ¿Qué vena se originaba ahí para salir del flujo? yugular interna, La yugular interna, en conjunto con los nervios craneales, ¿cuáles? 9, 10 y 11. Muy bien, 9, 10 y 11. Y finalmente, acuérdense, el foramen magno, ya quedamos el límite del eje encefalomedular. Y a los lados del foramen magno, ¿a quién teníamos? El conducto del hipogloso. Muy bien, al conducto del hipogloso. ¿Dudas hasta aquí con los forámenes? ¿Dudas alguien? ¿Quedó más claro? Algo todavía dicen, pero esto. Todo bien. Muy bien, pues vamos a dar un descanso de 10 minutos y continuamos, ¿sale? Está bien. Muy bien. Ya que tenemos la descripción de la cara endocraneana de la base del cráneo, podemos revisar cómo está organizada ahora. Fíjense, ¿qué vista tenemos por acá? ¿Qué vista sería? Lateral derecha. Derecha. Lateral derecha, anterior, y lo que vamos a hacer es observar la superficie Inferior. inferior. Entonces, esto corresponde a la cara exocraneana de la base del cráneo, sobre todo en la región media y posterior. Entonces podemos identificar, no hay que perdernos. Aquí arriba, si le ponemos eje, ¿qué sería? Anterior, Anterior hacia abajo, posterior, posterior. ¿Este qué lado sería? Vista inferior. derecho, Derecha, muy bien. Izquierda. Entonces, de anterior a posterior, fíjense, podemos identificar, en este caso, en la vista inferior, observamos, vean, la mandíbula, ¿sí? Cómo se está articulando hacia allá arriba con los huesos. Perdón, se está articulando con los huesos, vean aquí atrás. ¿Con qué hueso se articula la mandíbula? El temporal. Con el temporal, justamente. Sí, ahí fíjense, podemos identificar nada más por la articulación dos huesos y más bien que se relaciona, o sea, como tiene la arcada dentaria inferior, pues se relaciona con la superior más bien, que ahora sí, pues es con el hueso maxilar, vean. Entonces el maxilar lo estamos observando desde una vista inferior. ¿Qué parte del maxilar observamos aquí? su proceso palatino, Exacto, vean, este es el hueso maxilar derecho desde una vista, ¿cuál sería? Anterior. Anterior, entonces vean, aquí observo una vista inferior. Vean, ¿qué serán estas regiones que contiene el hueso maxilar? ¿Qué serán? Vean, ¿qué se les ocurre? procesos alveolares,
Los procesos alveolares, muy bien, que formaban las articulaciones de tipo Confusis. ónfosis. Y entonces, vean en la vista inferior, además observamos su proceso palatino. Este proceso palatino, pues en conjunto además con los huesos palatinos, posteriormente, forman el paladar, ¿cuál? Duro. El paladar duro. Muy bien, recuerden que el paladar duro conforma el techo de cuál cavidad, Oral. de la cavidad oral. Vean en esta vista posterior. En esta vista posterior inferior, aquí vemos el paladar, ¿no? Entonces el paladar forma el techo de la cavidad oral, pero al mismo tiempo forma el piso de qué otra cavidad, qué cavidad se encuentra aquí arriba, Nasal. la cavidad nasal. Entonces los palatinos, justamente, en conjunto con los maxilares, pues los observamos formando este paladar. Entonces, fíjense, regresamos a nuestra vista anterior y vamos a la vista inferior. Entonces, recuerden, el paladar, desde esta perspectiva, pues estamos observándolo como el techo de la cavidad oral. Entonces, sabemos que del otro lado se encuentra la cavidad nasal. Y en este sitio justamente observamos cómo desembocan posteriormente a las cavidades nasales. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estas salidas de las cavidades nasales hacia la faringe? Coanas. Las coanas, justamente, ¿sí? Y las coanas, en esta región más posterior de la cavidad nasal, ¿qué hueso las separaba? El Bómer. El vómer, ¿sí? El vómer. Entonces, vean, el vómer separa las coanas y, acuérdense, se articula además el vómer superiormente con qué hueso. Fíjense, esta es una vista inferior, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer es voltearlo y verlo más bien en una vista posterior, nuevamente. Entonces, fíjense, identificamos el vómer, ¿sí? Desde esta perspectiva, separando a las coanas y articulándose superiormente el vómer ¿con quién? Con el esfenoides. Con el esfenoides, formando ¿qué articulación? Esfenobomeriana. Esfenomeriana, que es de una sutura de variedad. Esquindilesis. Eso. Entonces, fíjense, las coanas medialmente están separadas por el vómer. Ahora cuéntenme cuáles estructuras serán los límites laterales de las coanas. Los procesos pterigoides. Ahora sí, justo, los procesos pterigoides. Ya vieron, aquí está el proceso pterigoides izquierdo, proceso pterigoides derecho, que acuérdense respectivamente que contienen una lámina lateral y una lámina medial. Y entonces, si somos muy puntuales, el límite lateral de las coanas está conformado por el proceso pterigoides y además por su lámina. ¿Lámina cuál? Medial. Medial. ¿Queda claro? ¿Ya ubicamos dónde están los pterigoides? Ya. Recuerden que los pterigoides, los procesos pterigoides, sus láminas justo sirven de inserción para cuál grupo de músculos. Los pterigoideos. Los pterigoideos medial lateral, a su vez, que forman parte de los músculos de la masticación. Entonces regresamos a nuestra vista inferior. Entonces, fíjense, lo que observamos a los lados de los procesos pterigoides es cómo se extiende. Vean esta superficie que les estoy delimitando con el cursor. ¿De qué estructura del esfenoide será? Vean. Parte del ala mayor. Parte del ala mayor, justo vean cómo se extiende el ala mayor, justamente es la porción que forma el piso medio, ¿sí? Que acuérdense que también el ala mayor, pues, se extiende verticalmente para formar parte de la norma lateral, ¿sí? Entonces, justamente esta superficie es la que forma el piso medio. Entonces, aquí identificamos, vean, tres huesos ordenados de medial a lateral, de los cuales uno de ellos, ¿qué forma tiene? Vean, nada más por la forma. Ovalado. Oval, justamente, entonces, pues así se llama, ¿no? Foramen oval. Vean, posterior y lateral al oval, ¿a quién íbamos a encontrar? Al espinoso.
Al espinoso, muy bien. Y vean cómo aquí se nos dificulta ver porque iba en dirección anterior, hacia allá anterior, no lo vemos por aquí. ¿A quién no vemos? Redondo mayor. Al redondo mayor. Fíjense, si aislamos el esfenoides, ¿se acuerdan? Lo que estamos observando es esto, ¿no? La vista inferior. Aquí observamos el oval y el espinoso. Y vean, el redondo, yo tengo que irme a una vista anterior para observarlo. ¿Sí? Entonces, pues no puedo observarlo muy bien en esta vista inferior. ¿Queda claro? Y por lo tanto, el más medial, ¿cuál es? El rasgado. El rasgado lacerado. ¿Sí? Recuerden, el rasgado lacerado está en estrecha relación con la desembocadura del conducto, ¿cuál? ¿Qué conducto desembocaba? En relación Cariotido. el conducto carotídeo, que vean justo aquí posteriormente en el hueso temporal lo identifico, ¿sí? ¿Dónde está el conducto carotídeo? Donde se mete la carótida interna y luego sale para pasar por encima del rasgado lacerado. ¿Sí? Entonces, identificamos al carotídeo y vean, no confundir cómo detrás del carotídeo, ahora, ¿qué estructura se está originando ahí? Vean, La yugular interna. la vena yugular interna. Entonces, pues, ¿qué foramen será este entonces? El yugular. Además de la, de la yugular interna, ¿qué otras estructuras lo atravesaban? El paquete neuro. am, A ver, ya nos estamos confundiendo. Ok, si es un paquete neurovascular porque va a nervios, va a una vena, sí, claro. Pero ¿qué nervios en específico? Acuérdate por el yugular. el 9, el 10 y el 11. Exacto, a ver, aquí ya no repasamos, pero por el oval, ¿quién salía? El hipogloso 3. Hipogloso, seguro. O sea, Digo, trigémino, está bien. trigémino, trigémino. Justo, la tercera rama del trigémino, ¿sí? La rama mandibular y el paquete neurovascular, pero ahora que pasaba por este foramen espinoso, ¿quién era? ¿Qué paquete neurovascular? Ningio medio. Meningio medio, justo. Entonces, identificamos ahora cómo, entonces, vean, si ponemos los dos vasos, el conducto carotídeo, su entrada es anterior y el del yugular es posterior. Además, el conducto carotídeo se encuentra propiamente en el hueso temporal y el foramen yugular, más bien, vean cómo se encuentra delimitado o en la articulación del hueso temporal con el hueso occipital. ¿Sale? Entonces, datos para no confundir estos dos forámenes. ¿Queda claro? Sí. Fíjense, a los lados, pues del hueso temporal encontramos la fosa mandibular, recuerden, que es la que se articula con qué región de la mandíbula, con qué saliente de la mandíbula. El Córtelo. coronoides. Así con dilo. El cóndilo, con el cóndilo de la mandíbula, ¿sale? Entonces vean cómo del cóndilo, en la vista lateral teníamos posteriormente al conducto auditivo externo. Y vean, este proceso, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Mastoideo. El mastoides, justamente, detrás del pabellón auricular y medial y anteriormente este otro proceso que ¿quién era? Estiloides. El estiloides. Entonces, fíjense, en la vista inferior, voy a tratar de identificarlos, acuérdense. Entonces, de la mandíbula hacia atrás, aquí no lo veo, pero por ahí anda el foramen auditivo, ¿no? El conducto auditivo externo. Entonces, fíjense, esta estructura que le estoy delimitando con el cursor, ¿quién es? Proceso mastoideo. El mastoides, justo, ¿sí? El proceso mastoides. Entonces, vean, medial y anteriormente, ¿quién será? El estiloides. El estiloides. Y vean, aquí, con detalle, puedo observar además este foramen que se encuentra entre estos procesos que ya comentamos. ¿Quién es ese foramen? Estilomastoideo. Muy bien, el foramen estilomastoideo. ¿Quién salía por el foramen estilomastoideo? El nervio facial.
Perfecto, el nervio facial inmediatamente salía del foramen estilomastoideo, ¿en donde se introducía? ¿En qué glándula? En la parótida. En la parótida, muy bien, y ahí iba a dar sus 5 ramas. ¿Se acuerdan cuáles eran? La temporal cigomática, no sé si era bucal o oral, la Bucal, ¿vas bien? mandibular y la cervical. Perfecto. Esas 5 ramas pues van a inervar a los músculos de la expresión facial. Muy bien. Entonces, ahí está el foramen estilomastoideo. Ahora sí identificamos al hueso occipital. Cuidado, vean, aquí incluso con su cartílago articular característico, esas superficies lisas, esas caras articulares, ¿sobre qué regiones del occipital se encuentran? ¿Quiénes son estas salientes? ¿Quiénes serán? ¿Qué porciones del hueso occipital? Los cóndilos Los cóndilos, ¿ya vieron? Los cóndilos justamente a los lados de quién? del foramen magno. Del foramen magno, ¿sí? Por lo tanto, en esta vista inferior, esta región hacia el centro, anteriormente al foramen magno, ¿quién era? Del hueso occipital. Clivus. Justo, ¿sí? La porción clival, el proceso clival o simplemente clivus del occipital, ¿sí? ¿Queda claro o no? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? No. Muy bien, fíjense. Nada más recuerden aquí la cresta occipital que se dirige a la protuberancia occipital externa. Además alcanzamos a ver las líneas nucales u occipitales inferiores y las superiores. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Este es el ejercicio que se les quedó de tarea. Si no lo han revisado, pues identifiquen las estructuras. Es todo lo que acabamos de comentar. La cara endocraneana, la cara exocraneana. Y ahora veamos por acá. ¿Quién me dice qué observamos? Vamos, vamos. Rápido, rápido. La base del cráneo. La base del cráneo, cara endocraneana, vista Superior. superior. Entonces, aquí observamos un corte. ¿De qué tipo? Transversal. Un corte transversal, justamente a nivel de la calota craneal. Entonces, vean, flechita, eje, Anterior. anterior, posterior. Entonces, lado Izquierdo. izquierdo, muy bien, derecho. Entonces, fíjense, ¿qué estructura es esta? Cresta Galí. No, fíjate bien. La crista Galli se encontraba a los Cresta. lados de una lámina con muchos foramencillos, ¿te acuerdas? Entonces, sí es una cresta, pero ¿cuál? Cresta frontal. Cresta frontal, justo. Entonces, fíjense, en esta vista superior se me complica un poco, pero aquí les voy a delimitar el borde superior ahí afilado de quién. De la crista galli. Esa sí es la crista Galli, y entre crista Galli y cresta frontal, ¿qué será esta Foramen estructura en la flechita? Foramen Foramen ciego. Foramen ciego. Foramen ciego, muy bien. Entonces, a los lados de la crista Galli, acuérdense, ya hasta revisamos que era una criba, ¿se acuerdan? Entonces, esto que tenemos a los lados de la crista Galli, ¿qué es? Lámina Lámina cribosa. cribosa. ¿Quién salía por ahí? Mm, El En orden, nervio 1. el primero, el olfatorio, ¿sí o no? Entonces, vean, aquí, ¿esto qué será? Las alas menores del esfe...
¿Etmoides? No, Sí, esfenoides. sí, del esfenoides, muy bien. Y al centro, esta región planita que se llama plano esfenoidal, ¿no? Acuérdense, todavía esto es parte del piso anterior. Luego, por aquí, ¿estos qué procesos son? Clinoides. Clinoides anteriores, pero ya hacia el piso posterior. Vean, cuerpo del Esfenoides. esfenoides, por aquí ya quien encontramos. Silla turca. Silla turca o fosa hipofisaria con su respaldo de esa silla. Encontramos aquí también en ese respaldo los clinoides posteriores. Y recuerden, aunque no lo podemos observar muy bien delimitado, nosotros sabemos que si vamos medialmente al clinoides, esta flechita, ¿hacia dónde apunta? ¿Quién estaba ahí medialmente al clinoides? Medial y posterior al clinoides. ¿El conducto óptico? Así es, el conducto óptico. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues hacia la órbita. Recuerden que esta es la lámina orbitaria del frontal, entonces por allá abajo está la órbita. Entonces ahí va mi nervio óptico. ¿Queda claro o no? Sí. Ahora fíjense, ya me habían dicho las alas menores. Entonces, ¿esto qué será? Las alas mayores. Las alas mayores. Entonces, fíjense, aquí si alcanzo a ver esa separación, parte, esa separación entre ala menor y ala mayor. ¿Quién es? Fisura orbitaria. ¿Cuál? Porque hay dos. Superior. La superior, justamente. ¿Quiénes se iban por ahí? El nervio 3, 4, 5, 1 y 6. Perfecto. Sí, repítanlo. 3, 4, 5, 1 y 6. Vean, en el vértice de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, ¿a quién buscaba? Al foramen redondo. ¿Cuál? ¿Redondo qué? Le falta un apellido. Mayor. Mayor. ¿Qué nervio craneal salía por ahí? 5, 2. 5, 2, segunda rama del trigémino. Luego vean nada más por la forma. Oval. Oval. Foramen oval, ¿ya vieron? Entonces, ¿quién salía por ahí? Trigémino 3. Exacto, tercera rama del trigémino o 5-3. Entonces recuerden, ahí tenemos tres forámenes que justamente están orientados de medial a lateral. Entonces identificamos el oval, posterior y lateral al oval. ¿Quién estaba? Espinoso. Espinoso. ¿Quién atravesaba el espinoso? Paquete neuromeningio medio. Paquete neurovascular, meningio medio, justo. Y vean, por acá, con sus bordes irregulares, como una laceración. ¿Qué foramen es este? El Rasgado. El rasgado o lacerado. Y recuerden que en relación con ese foramen rasgado, puedo encontrar la desembocadura de qué conducto? Del conducto Carotidio. carotídeo, justamente. El conducto carotídeo que viene por, vean, ¿este qué hueso es? Petroso. La porción petrosa del temporal. Y hacia acá, vean, observo yo la porción. ¿Cuál era la otra porción del temporal que vimos? La de la norma lateral. Acuérdense, porción con una superficie oblicua, escamosa, sale la porción escamosa del temporal, y entonces esta porción que parece como qué, Peñasco. como un peñasco, como una piedra, es la porción Petrosa. petrosa, ¿ya vieron? Entonces la porción petrosa, su borde superior, recuerden, hacia anterior me marca el piso Medio. y hacia atrás el piso Posterior. posterior. Entonces vean, la porción petrosa se articula con el clivus medialmente y con el esfenoides también anteriormente. En la región medial, hacia este piso posterior, vean aquí como parte del hueso occipital, ¿quién era este proceso? Clivus. El clivus o proceso clival. Y justo entonces ya tenemos hacia la perspectiva, hacia la vista
del piso posterior. Entonces vean, igual no lo alcanzamos a ver bien delimitado, pero sabemos que van por ahí, se está asomando este foramen que nos ofrece la cara posterior de la porción petrosa. ¿Quién era este foramen? El meato acústico interno. Exacto, o conducto auditivo interno, ¿sale? Propiamente en el hueso temporal, recuerden, ese nos lleva al oído interno. Y van aquí abajo, entre la articulación entre el temporal con el occipital, ¿quién era este foramen? El Foramen yugular. yugular. El yugular, ¿quién salía por ahí? La yugular interna, el 9, 10 y 11. Perfecto. Ahora fíjense, posteriormente en la región basal del occipital, identificó en la región central, ¿a quién? Foramen magno. Foramen magno, recuerden, límite del eje encéfalo-medular, hacia arriba encéfalo, hacia abajo médula espinal. Y a los lados del foramen magno, ¿qué encontraba? El foramen hipogloso. El conducto, el foramen que le da entrada al conducto del nervio hipogloso. Por ahí pues sale el último nervio craneal, el hipogloso. ¿Sale? Acuérdense, nervio craneal que atraviesa el foramen magno. No se vayan a confundir. El 11. El nervio espinal accesorio. Entonces viene de ahí abajo de la médula espinal, atraviesa el foramen magno. Y una vez que atraviesa el foramen magno, ahora ¿por dónde sale? El conducto auditivo No, interno. ese era el conducto auditivo, Por la segura. yugular. Por la yugular. Bueno, el foramen yugular. Por el foramen yugular. Acuérdate que el conducto auditivo estaba aquí, ¿te acuerdas? Está propiamente en la cara posterior de la porción petrosa. Y el yugular, acuérdate, se encuentra en la articulación entre la porción petrosa con el hueso occipital. ¿Lo viste? Sí. Entonces el 11, acuérdense, sale en conjunto con el 9 y el 10 y la vena yugular pues por este foramen. Entonces entra primero por el magno y luego sale por el yugular. Y luego fíjense, ¿quién dijimos que descansaba sobre el piso posterior? Que aquí deja sus impresiones, unas fosas. Cerebelo. El cerebelo, entonces tenemos ahí las fosas cerebelosas separadas por la cresta occipital interna, que nos lleva también a una saliente que es la protuberancia occipital interna, anteriormente llamada la tórcula. Muy bien. Acuérdense, piso medio, ¿quién descansaba sobre el piso medio? Los lóbulos temporales. Lóbulos temporales y sobre el piso anterior, El lóbulo frontal. los lóbulos frontales. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Ya le entendieron a esta imagen? ¿Ya la identificaron de qué libro es? Nadie. No han ido a ojear el atlas, ¿eh? Torcidos. Bueno, se las dejo de tarea. Ahora fíjense, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Entonces, a ver, nada más ahí, por números. 8. Foramen ciego. Perfecto. 6. Lámina cribosa. La lámina cribosa. Salida del nervio 1. olfatorio. Muy bien, ya vamos poniéndoles nombres. 13. ¿Qué nos está delimitando? El piso anterior. Piso anterior, justo. 4. ¿Qué será? Silla turca. Silla turca. Más bien la silla turca estaría acá. Yo creo que 4 ahí nada más. A veces hay que ver los libros que dicen, ¿sí? Pero, por ejemplo, está señalando el cuerpo del esfenoides porque la silla turca como tal es esta, ¿sí? Esa es la fosa hipofisaria. Entonces, a ver, aquí no tiene número, pero recuerden esto qué sería. Conducto óptico. Perfecto, conducto óptico. 9. El rasgado. Perfecto. 10. Redondo mayor. Perfecto. 11.
Fisura orbitaria superior. Exacto, fisura orbitaria superior. 12, Oval. 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 13, ya le inventé los Espinoso. números, pero ok, espinoso, justo. ¿Sí? 7, Clivus. clivus, muy bien, del occipital, ¿sale? 10, ¿qué les marca? Foramen yugular. Foramen yugular, muy bien, por acá no tiene número. ¿Quién es? Meato acústico interno. Interno, perfecto. Acá, Foramen magno. foramen magno, yo ya sé que por ahí, ¿quién está? El Conducto del conducto del hipogloso. hipogloso. Conducto del hipogloso, vean, 14, ¿qué nos está delimitando? El piso medio. Y pues por lo tanto 15 nos está delimitando piso. Posterior. Perfecto, ¿sí? Ahora fíjense, esta imagen también es muy bonita, vean, donde observamos el piso, pero en una perspectiva, ven, en una vista, ¿qué le pondrían? Posterolateral. Posterolateral, donde fíjense, además de retirarse la calota, ¿sí? Se retiró un segmento, vean, del hueso occipital y del hueso temporal, ¿sí? En esta región quedó más bajo el corte. Entonces nos permite observar justamente como la profundidad, vean, la superficie del piso anterior, luego abajo el piso medio y aquí abajo el piso posterior, ¿sale? Y es exactamente lo mismo, vean, aquí quién se alcanza a observar, ahí a detalle, ¿quién será? Istagali. La cristagal, y vean, aquí observamos mucho mejor, ¿a quién? Conducto. Conducto óptico, muy bien, vean, también observo ese recorrido de quién, De la fisura orbitaria. ¿cuál? Superior. Sentido superior, ¿sí? Aquí, en relación a ella, Redondo. el Mayor. redondo mayor, justamente, pero ya se me dificulta observar el oval, por ejemplo, ¿sí? Aquí observo porción que Petrosa. petrosa del temporal, en su cara posterior, aquí vean perfectamente a quién observo. Meato acústico. ¿Cuál? Interno. Interno. Y aquí vean, también justo en la articulación con el occipital, Yugular. el yugular. Vean este foramensote, ¿quién es? Magno. Magno. Y a los lados, Hipogloso. Conducto del hipogloso. ahí está, ¿sale? ¿Ya no les da miedo? No, ya no. Un poquito todavía. Bueno, a ver. Entonces vamos para acá. A ver, nos ubicamos, vista. Inferior. Inferior. Inferior, me ubico. Ejes. Interior. Anterior. Anterior, Posterior. posterior. ¿Sale? Izquierda. ¿Seguro? ¿Es vista Derecho. inferior? Derecha, ¿sí? Derecha. Lateral izquierdo. Y exacto, izquierda. Entonces, fíjense, ¿a qué hueso retiramos en este caso? La mandíbula. Mandíbula. Así es, retiramos a la mandíbula. Entonces observamos la arcada dentaria superior insertada en qué hueso? Maxilar. Maxilar. Aquí observamos su proceso palatino y pues justamente sus procesos alveolares. Posteriormente al maxilar, ¿a quién encontramos aquí? Palatino. Palatino, su lámina horizontal, ¿se acuerdan? Y sus láminas horizontales aquí formaban la espina nasal, ¿qué? Posterior. Anterior. Posterior. Posterior, No, posterior. posterior, sí. Luego fíjense, acuérdense, paladar, techo de la cavidad oral, piso de la cavidad Olfatoria. nasal, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué observamos? ¿Cómo se llamaban las salidas de la cavidad nasal posteriormente? Coana. Juanas. Coanas, separadas por qué hueso? Boomer. Vomer, ¿sí? Y entonces limitadas justamente por el vomer y lateralmente, ¿quién las limitaba? ¿Se acuerdan? Los procesos pterigoides mediales del esfenoides. Muy bien, el proceso pterigoides y la lámina medial de ese proceso pterigoides del esfenoides. Muy bien. Acuérdense, articulación esfeno, Pomeriano. Umbriana. sutura de variedad. Stingilesis. Muy bien.
Fíjense a los lados, como quitamos la mandíbula, nos permite observar aquí qué estructura. El arco cigomático. Arco cigomático, por lo tanto, ¿qué hueso es este? Cigomático. Cigomático, y por aquí observamos el hueso Temporal. 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 Sale del temporal, por ahí se alcanzan a asomar las superficies de las fosas mandibulares, ¿sí? Fíjense, aquí, ¿a quién identifico esta saliente? ¿Quién será? Proceso mastoides. El mastoides, por aquí sobresaliendo, vean, ¿quién es este? Estiloide. Estiloides. El estiloides, ¿sale? Se me dificulta ver algunas estructuras, pero yo sé que por ahí a qué foramen buscaría. Estilomastoideo. Estilomastoideo, ¿sí? Por acá, vean, este foramen que se encuentra, vean, por aquí en la articulación entre el temporal y el occipital, ¿qué foramen observaríamos por ahí? ¿Es el yugular? Parece que es el yugular, ¿sale? Justo. Aquí vean, ¿qué regiones del hueso occipital serán? Los cóndilos. Cóndilos. Los cóndilos, si observamos además aquí al foramen, Magno. magno, ¿sí? Cresta occipital, protuberancia occipital. Entonces, vean, ¿qué les recomiendo? Que siempre que les digo, comparen, comparen, comparen. Fíjense, es lo mismo. Y pues nos da incluso otra perspectiva. Vean, por ejemplo, 8, ¿qué señalará? Cavidad oral. Cavidad. Bucal. Es el techo de la cavidad oral, el techo de la cavidad oral. Esa es la superficie del paladar, acuérdate. Duro, ¿sí? Entonces, paladar duro, ¿quién lo forma? 5. ¿Qué hueso? Maxilares. Maxilar, 6. Palatino. Palatinos. Profe, 4. Sí, el paladar duro es todo, o sea, palatino y maxilar o solo los maxilares. claro, sí, porque el blando ya no es óseo. El blando, el paladar blando, ¿qué es? Principalmente músculos. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, por eso todo el 8 es el paladar duro. Entonces, paladar duro está formado por 2 huesos, maxilar y propiamente palatino. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. 9. Las Buenas. manos. Juana, separadas por 4. Pomer. Homer, 2. Es el esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? Las alas mayores. ¿Segura? Es el proceso pterigoides. El proceso pterigoides, fíjense, cuidado, el ala mayor viene por acá, vean. Y cómo se extiende hacia allá, hacia la cara lateral. Sí, todo por acá viene el ala mayor, ¿ya vieron? Si se fijan por aquí, en esta vista inferior, a través del arco cigomático, ¿qué punto craniométrico? A ver, ubíquense. Hacia allá el ala mayor en la cara lateral. El terion. Justo, justo, justo estaríamos observando el terion desde esta vista inferior. ¿Ya vieron cómo se proyecta hacia la cara lateral el ala mayor? Entonces, más bien, esto corresponde al proceso pterigoides, que acuérdense, tiene una lámina medial y una lámina lateral. ¿Queda claro? Sí. Fíjense, en el ala mayor, justamente el esfenoides, este foramen, ya se lo saben. Oval. El oval, ¿quién salía por ahí? El nervio B2, B3. 5, 3. Ah, sí, 5, 3. Tercera rama del trigémino. Y vean ahí pegadito, ¿quién está? Posterolateral. El espinoso. El espinoso. 12, ¿quién les marca entonces? Rasgado. Rasgado, lacerado. 11. El yugular. Perfecto. ¿Y anterior al yugular? No, que meato acústico. El conducto carotídeo. Conducto carotídeo. Sí, acuérdense la entrada, el conducto carotídeo, que acuérdense va por el hueso temporal y luego desemboca en relación a qué foramen? Rasgado. Rasgado. ¿Sí? El conducto auditivo, en todo caso, fíjate, el externo no lo alcanzamos a observar como tal, pero sabemos que andaría por esa región. Y el conducto auditivo interno, pues definitivamente no lo vemos. ¿Queda claro o no? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, fíjense, justo identificamos proceso
Mastoides. Mastoides, aquí no se ve muy bien, pero ¿quién es de proceso? Estiloides. Y entonces aquí se observó con detalle, vean, quién está por aquí. Proceso Foramen, estilo Mastoideo. mastoideo. El digo, estilo foramen. foramen estilo mastoideo, justo. Identificamos, vean este foramenzote, ¿quién es? Magno. El oval, el oval, el magno, perdón, el foramen magno, ¿sale? A los lados del foramen magno, estos procesos, ¿quiénes eran? Los cóndilos Los occipitales. cóndilos. ¿Con quién se van a articular los cóndilos? Con el atlas. Con el atlas, formando la articulación. Atlante occipital. ¿De qué tipo es? Sinovial. Sinovial, de variedad. Acuérdate, son Plana. cóndilos. Si son cóndilos Condilia o o elipsoide. elipsoidea, así es. Y el proceso que se encuentra anteriormente al foramen magno, ¿quién era? Clivus. El clivus, ¿sí? Aquí también puedo observar la cresta occipital externa en dirección hacia la prominencia occipital externa. ¿Dudas? ¿Dudas de base de cráneo? ¿Nadie? Conste, no acepto menos de 8 en los depas. Muy bien, descansito 10 minutos y vemos nervios craneales, ¿sale? Sí, pi. Sí.